¿Alguien se recuerda cuál era el concepto de la DS8? ¿Esta? Que era nuestra primera punto de conflicto. ¿Se recuerdan qué era eso? Vivo. Veamos. ¿Quién ayuda a nuestro ahí delegado? Yo le doy la palabra a ustedes para que me hacen cosas. Enrique. Que no aplica. ¿No aplica qué? Que no posee documentos que Ya. aplica. Ya, ¿y qué significa que no aplica? Ya, le ponemos no, pero ¿por qué no? Ahora, la pregunta es: ¿qué es el DC8? ¿O no? Claro. Sí. Entonces, el Decreto Supremo 8 establece todo el cambio normativo que se hizo desde la 4/2003, ¿cierto? Que era la antigua norma, La a 21. todo el conjunto de pliegos técnicos, ¿ya? Por lo tanto, como este conjunto de pliegos técnicos tiene cambios sustanciales, por ejemplo, veíamos el caso de un edificio que se quería poner en norma el dedo que tenía hasta el lugar dueño, y ya no lo pongo en norma, pero resulta que aunque uno quiera a veces en un edificio, no es tan fácil ponerlo en norma, porque el espacio para el tablero que ya está embutido en el hormigón es el doble del que necesito ahora. Si tiene 8 circuitos, ¿cierto? Y antiguamente tenía 2 diferenciales guachos, ¿cierto? Ahora necesito ponerle igual cantidad de diferenciales para el número de circuitos. Por lo tanto, si tengo 8 circuitos, necesito al tiro 16 calzos. Más la luz piloto, ¿cierto? Protección para los pilotos. Más el doble, ¿cómo se llama? El omnipolar. Sí. Entonces, prácticamente tengo otro tablero, otro volumen de tablero que corregir. Que a veces en los edificios no se puede dañar la arquitectura, porque el tablero pasa por zona de enferradura y no puedo cortar los fierros, por ejemplo. Entonces ahí hay un conflicto, o sea, no siempre puedo hacer la normativa, ¿cierto? Hacerla cumplir, adaptarme a la nueva norma porque el edificio ya está en construcción. En ese caso, lo que conviene es, ¿cierto? Si el edificio se construyó antes de la norma, apelar a que está realizado antes de la entrada en servicio de la nueva pliego técnico. Pero para eso también tengo que demostrar yo que la voy a Claro, hacer. tengo que ir a la municipalidad y sacar la dirección de obras, tengo que sacar el permiso de edificación. Y con la fecha, lo presento, ya vamos a ver dónde, ¿ya? Entonces, pero existe la posibilidad. ¿Hasta cuándo va a ser eso? No sé, pero existe la posibilidad. Bueno, después vimos que teníamos la posibilidad de hacer circuitos provisorios. Dijimos que un circuito provisional era por un lapso determinado tiempo, por lo tanto yo tenía que registrarlo acá en el tiempo de suministro del provisorio, ¿ya? Y esto me iba a dar paso a que este T1 provisional tiene una duración definida, tiene un costo de garantía con la compañía por el equipo de medida, ¿cierto? Y tiene una tarifa especial que cobran BT2, ¿ya? La compañía nunca pierde, por lo tanto usted va a contratar una cantidad de kilos y le obligan a ocupar BT2, ¿ya? Entonces, no, que quiero BT1, es que es provisorio. Sí, pero que es alumbrado. Sí, pero BT2. Entonces, ahí tengo que tenerlo presente porque esos costos a veces uno con el cliente no los conversa y cuando aparecen después, el cliente dice, se está subiendo el chorro, ¿ya? Entonces, es bueno que cuando yo hago un trato, ¿cierto? Se establezca claramente cuál va a ser el costo para después no decir, ¿sabe qué? Mire, resulta que este tema no estaba considerado. Y eso yo creo que es lo peor que puede pasar. Eso es como de 25 días se puede suministro provisorio. ¿Perdón? Tiempo de suministro provisorio son como 25 días. No, puede ser un año. Lo que demora la instalación no sirve. Claro, y después lo puedo renovar por una vez. Por ejemplo, una faena en un edificio, ¿cuánto dura? 8 meses, un año, depende de la cantidad de aviso, ¿cierto? Pero ese es el tiempo, y si quedó corto, lo renuevo por una vez. Pero esto tiene un límite de días. Generalmente un año es el plazo del primer proceso. Eso. Y después puedo ampliarlo a otro año. Entonces, por eso digo, un edificio
en un año a veces no sale. Ahora, si el caso es bien acotado, como decíamos el otro día, el caso de las ramadas, lo pido una semana. Durante 3 días, entre arme y desarme, entonces cumplo el tiempo. La instalación es nueva o ampliación, entonces en estos casos lo que yo hago es que generalmente pongo ampliación. ¿Ya? Hoy día me llamó un partner que necesita instalar un equipo en una pyme. Ya, pues entonces yo declaro el equipo que voy a instalar. ¿Ya? Y me limito la responsabilidad de hacer todo el levantamiento, de correr con toda la responsabilidad, que haya cosas que no estén en norma. Entonces declaro solamente la ampliación que yo hago. Proyecto de vivienda social, cuando yo tengo algún tipo de subsidio, generalmente liderado por las municipalidades, hay proyectos sociales que son viviendas económicas, en la cual se pone un equipo de medida bajo, por lo tanto en ese caso yo estoy declarando 5 o 6 puntos, vivienda social, nada más, un par de enchufes, y eso es un caso especial, digamos. En una ocasión me tocó trabajar en una de las primeras pegas con una empresa que en realidad era tan chanta la empresa que canalizó embutido con tubo flexible. Yo no lo podía creer. Entonces, si usted... ¿Con el corrugado? Con el corrugado, que aparte que uno lo miraba feo y se quebraba. Entonces, claro, los edificios de Rodillo, o sea, de la entrada de Gómez Carrera Subida, que está como por Granadilla, hay una serie de edificios ahí que son sociales. Entonces el precio que tiene que es tan bajo que sencillamente lo utilizan todo flexible y no sé cómo lo aprobó, porque en realidad, hasta donde yo sé, en esos tiempos tampoco se aprobaba el corrugado como motivo. Hace tiempo atrás. Porque claro, porque tú le metes el vibrador y la tubería se revienta. ¿No? Sí. Entonces queda canalizado en el concreto. Después ya no lo puedes cambiar más. O sea, te quedó impecable, funciona, pero nunca más lo puedes cambiar. Bueno, problemas como ese en la práctica ocurren mucho más a menudo de lo que uno se imagina. Dijimos que esta tablita que está acá, debo tener claro cuáles son los alcances de la norma, ¿ya? En cuanto a la acreditación de los instaladores. Por ejemplo, ustedes van a hacer tipo B, entonces ahí no tienen drama porque podrían llegar hasta los 500 kilos. O sea, pueden hacer una gran cantidad de envergadura de trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, eso es bueno. Pero si tiene una C, la verdad es que está limitado aquí a este tipo de trabajo, no puede seguir más arriba. ¿Ya? Entonces, el tipo B puede ser casi todo, el tipo A puede hacer todo sin ningún problema y sin ningún límite que impida su presentación. Ahora, cuando yo declaro acá, me la juego por un tipo, ¿cierto? Tengo que recordar qué tipo hice porque más adelante me lo vuelven a preguntar y si hay incongruencia ahí, la verdad es que se objeta a la presentación. No sería muy bien visto que ustedes llegando a la primera presentación que hagan tengan una queja, un parte porque estaba mal hecha la instalación. O sea, hablaría muy mal de la formación de negado. Te digo que voy a hacer el tipo F abajo y lo bueno. Sí, pues. Yo puedo acá, en el caso de un instalador clase C, que puede trabajar hasta 10 kilos, podría fácilmente hacer tipo F o tipo G. Eso sin prejuicio que lo puede hacer un tipo B también. ¿Ya? O sea, se limita hacia arriba, no hacia abajo. Y vimos que lo específico parece que vimos todo, ¿verdad? ¿Alguna duda les queda? ¿Dudas al respecto? No. Enríquez, ¿dudas? ¿Seguro? Él es mudo, por Entonces no tiene duda. No. Enríquez, veamos el siguiente caso, Enríquez. Tenemos contratada una instalación tipo F. Son las de alumbrado en baja tensión con un máximo de 10 kW de potencia total instalada. ¿Ya? Entonces, en esta tabla que está acá, ¿cómo especifico las cargas, los tipos de cargas? Enrique, ¿cómo lo tienes?
Entonces, caso. Potencia de alumbrado y Enríquez. Valencia. Enríquez. ¿Cómo lleno esta tabla sabiendo que mi instalación es de una potencia de 10 kilowatts con características de alumbrado? Riqueza. ¿Algo de pedir? ¿Sí? Riqueza. ¿Me viste la clase pasada? No, pues ya, entonces llenemos la tabla. Potencia de fuerza, ¿cuántos kilowatts le pones? Está fácil, ¿no? Si la instalación son 10 kilos. Cero. Ya, bien. Pero bien. ¿dónde está eso? abajo. Ahí, hermano, detalle, instalación de la RA. Yo estoy en medio. Chucha, cero. Tabla donde hay que meter el cero, ahí, ya. ¿Y potencia de alumbrado cuánto? 10. Perfecto. ¿Y potencia de calefacción? ¿Cuánto le ponemos? Un estimado. Si tenemos una plancha, 1, ¿cuánto tiene una plancha? 1, 2 kilowatts. Ponle. ¿Te tincó o no? En computación tenéis dos PC. ¿Cuánto le ponemos? 0,5, ¿no? ¿Ya? Ah, y esto tiene que ser el total de los 10, ¿o no? Claro, esa es la trampita. Ya. Ya. ¿Y potencia de la subestación? ¿Tenéis subestación? No. No. ¿Cuánto le ponemos entonces? Cero. Cero. Ya, perfecto. ¿Potencia del sistema de generación? Cero. ¿No tenemos generación? ¿O no sabemos? O sea, ¿usted no especificó que sea con generación? No, porque yo puedo tener, por ejemplo, 10 kilowatts y tengo una planta de 3. Cero. ¿Puede ser o no? Cero. No tenemos planta. Ya. Ya, pongámosle cero. Ya, sigamos. Ah, ya bastante. ¿Y longitud del alimentador? Depende, ¿no? ¿De qué depende? De dónde esté el alimentador con el... Ya, pues aquí viene la trampa. Pues mira, nosotros pusimos arriba que éramos tipo F, lo voy a correr un poquito nomás. Aquí lo grabamos. Pero dice- Son los de alumbrado en baja tensión con un máximo de 10 kW de potencia sin alimentador. Ah, ¿Cuánto le ponemos? cero, o sea, nada. No tiene alimentador. Espérate, weón. Perfecto. Ya, comentemos este piscinazo. Pero pásame el lápiz, por favor. Enrique. Ya, Enrique. Ya. ¿Ah? No están cuadrados, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijimos en la clase pasada? Que cuando yo pido sistemas de alumbrado, entonces tengo que poner, ¿cierto? Ah, aquí se me descuadró. Ah, está diciendo. 10, claro, sí, está bien. 10. Cuando yo digo 10 kilos de alumbrado, entonces ahí considero todo lo que es calefacción de la casa, fuerza de la casa, porque todos los electrodomésticos son como circuitos de alumbrado. Cuando tú haces el cuadro de carga, le pones cuadro de carga alumbrado, ¿cierto? Pero pones planchas, pones enchufes, diferentes requerimientos. En este caso, como son minucias, solamente consideramos cargas de alumbrado. ¿Ya? Ahora, como dice sin alimentador, tú no hay sistemas que no tengan alimentadores. Pueden ser pequeños, pero tienen. Entonces, en la norma hay una trampa que dice que el alimentador se define desde la primera protección o la protección general, ¿cierto? Todo lo que viene hacia el siguiente tablero, esto sería el alimentador, ¿verdad? Ahora, si no tiene alimentador, entonces este tablero general se alimenta del equipo de medida con su limitador ahí, ¿cierto? Por lo tanto, esto sería, para este caso, el alimentador. Entonces tú le pones un metro, ¿ya? Porque si no te lo rechaza el sistema, ¿ya? Cosas como esa que son una tontera de repente, pero tienes que saberla. Entonces yo le pongo un metro y paso claro, ¿ya? ¿Por qué? Porque la norma en ese sentido es ambigua, no tiene una sola definición de alimentador, sino que tiene dos percepciones. Y ahí hasta ahí llegamos, ¿cierto? ¿Siempre en un metro o en este caso? 1,5, 2, no sé, depende de la distancia que tenga el equipo hacia el tablero general. ¿Hasta cuándo podría ser, yo creo, como criterio SEC, menos de 10? Hasta 9, seguro. Pero ya
más de 10, ya no tienen que poner un tablero de distribución. Pero por ejemplo, si no sé, ponen 5, así ponen 5, no, aunque tenga un metro, por ejemplo, de lo que O sea, si alguien te va a ir, o sea, si tú tienes menos de 10, más o menos aproxima el valor real. Pero si te inspeccionan, o sea, si, 5, pero usted puede tener 9. De repente nos falta. Entonces, en ese caso, que tú sabes que es menos de 10, le pones el valor que corresponde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la norma dice que si tienes más de 15 metros, ¿cierto? Entonces tienes que poner tablero de distribución. Entonces, ahí el alimentador sería desde el tablero general, que sería este, ¿cierto? Este sería el tablero general. Sería el tablero general. Por lo tanto, aquí yo tendría, si tengo más de 15 metros, tengo que poner un tablero de distribución. Entonces, este sería TDA, por ejemplo, y este sería tablero general de alumbrado. Y esto es L mayor que 15 metros, por ejemplo, entonces ya tengo que obligadamente poner el TDA y ese sería el alimentador. ¿Ese no sería subalimentador? No, porque la norma dice o es este o es este. No dice. Hay dos posibilidades. Subalimentadores son los que están dentro del tablero. Claro, cuando es un subalimentador, cuando tengo una barra acá, ¿cierto? Tengo una barra, entonces tengo esa figura. Ahí. Entonces tengo, en este caso, dos, como, ¿dónde puse la barra aquí? Tengo varios subalimentadores, ¿ya? Desde una barra principal. Ya, entonces con eso pasamos a la primera página y estaríamos funcionando. ¿Estamos claros el peligro, no? Siguiente paso. ¿Me dejará o no? Sí. Bueno, siguiente paso, aquí los problemas son de tipo legales. Si hay dos tipos de clientes o dos tipos de propietarios, si es persona natural o si es empresa o razón social. Por ejemplo, comercio que tiene un giro primera categoría en el sistema tributario es persona jurídica, ¿ya? Tiene una empresa, tiene un RUT asociado a una empresa, por lo tanto, en ese caso yo tendría que declarar como razón social acá. No sé, de inversión inmobiliaria en Nuevo Mundo, ¿ya? Esa sería el propietario, ¿ya? Entonces, después dice la dirección del propietario, en este caso sería la dirección donde trabaja esa empresa, donde se hizo su giro en impuestos internos, ¿cierto? Y después vienen las características del representante legal, que es quién es el elemento responsable del propietario, ¿ya? Entonces, en este caso, le van a pedir todos los datos del representante legal del propietario, que es una empresa, ¿ya? Entonces aquí hay que tener claro la figura jurídica para poder llenar esta parte. O si pones el nombre del propietario, así como y una empresa, No. no es necesario llenar todo el rol. No es necesario, es más, no debes, porque cuando aparece el rol del propietario es una persona natural. Por ejemplo, no sé, pues será un 15 millones aquí. Pero todo ese paso es para los datos del que invierte. Claro, el propietario del bien, el propietario del lugar donde tú estás declarando, ¿ya? Entonces, en este caso sería una persona, un ciudadano, que se llama, no sé, no, ya no soy el propietario, pero bueno, ¿quién sea? Claro, José, el famoso José, ¿cierto? José Pérez. ¿Ya? Pérez. Pino. ¿Ya? Entonces, ese sería un error, porque yo no puedo poner propietario acá una persona natural y también una razón social. O es propietario persona natural o es empresa, pero no las dos. Ahí te sale rechazado. Entonces, si es propietario, entonces aquí toda la dirección del propietario, etcétera, etcétera, y no pondría el representante legal ni nada que se le agregue. ¿Se entiende? Sí. En caso que sea empresa, todos los datos del representante legal, y ahí estaríamos al otro lado.
Acá, yo les decía que había que recordar cuál es la letra que yo declaré. Entonces, no me acuerdo cuál era. La F era. Entonces aquí tengo que buscar la F porque si le pongo otra también lo va a rechazar. Cantidad de instalaciones. Bueno, como preguntaba alguien, ¿cierto? Yo puedo hacer una casa o puedo hacer un condominio, ¿cierto? Si todas las casas del condominio son iguales, entonces declaro 5 casas en total. ¿Ya? Entonces eso ya me lo preguntaron en la hoja 1, por lo tanto ahora tengo que tener claro que se trata de eso. Profe, que si yo por una casa grande y 2 cabañas pequeñas, ¿cómo se declara eso? ¿En un mismo lugar? Sí. Bueno, no puedes tener todo tipo de medidas en una misma dirección. Sería un solo total de consejeros. Claro, claro, ahí tendría que haber aumento de potencia. Y repartir. Claro. Bueno, por ejemplo, en el trabajo lo hicimos así nosotros. ¿Cómo lo hicieron? Hicimos así, era una casa grande con los paneles, como eran 50 kilos, era mucho más sobre la casa, entonces la distribuimos entre 3 casas, que eran 2 chicas, eran 2 cabañas y una grande que consumía la mayoría de Ah, bueno, eso se puede hacer siempre y cuando tú actúes por la ley de condominio, ¿cierto? Porque en ese caso te van a asignar números diferentes a las casas, a las otras casas. Pero ¿cómo se debería eso? En ese caso, tú pediste un solo medidor, entonces se declara como la potencia total de cada 50 kilowatts. Ya, porque 50 kilowatts no va a tener BT1. Entonces ahí da lo mismo, porque cuando uno se la trata de jugar, cuando tú quieres BT1, una casa, tú asocias BT1, porque la tarifa es más conveniente. Ahí te llega un BT4. Pero ahí si tú tienes 50 kilos, ahí está y tienes que elegir otra tarifa. Entonces, claro, ahí, claro, en ese sentido. El último trabajo es como la operación del último trabajo que hicimos, ¿no? Claro, Que BT1 o BT4, claro, claro. Entonces definíamos BT4. Claro, si tú tienes más de 10 kilos, tienes que elegir o BT2, o BT3, o BT4. Y ahí ya te están cortando la cola porque tenés que pagar cargo por energía y cargo por potencia. BT1 no tiene eso. Sí, pero está conectado a paneles, entonces igual bajaríamos como el. Sí, claro. Paneles de 50 kilos. Claro, Entonces igual bajaríamos todo eso. claro. Sí. Y, o sea, no sé si es BT4 o porque me equivoco, ¿no? Pero creo que un BT era que tomaba la máxima potencia del mes. Claro. ¿Era esa o era otra? Es que en BT4 hay 3 opciones. O contratas en hora normal y en hora punta, o lees O un pico. o contratas y tienes un PIC, o bien tienes PIC. Ese fue el pico. Como si uno dice, no sé, por 8 Claro. kilos, queda ese como cargo el mes de 8 kilos. Claro. Porque pasó a menos de 8 kilos, un kilo. Claro, sí. En ese caso sí, en ese caso tú tienes un solo medidor, pero un medidor potente, o sea, está mandando 50 kilos. Lo que pasa es que la gente siempre tendrá de quedarse en BT1. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, un truquillo. Claro que igual es como. Esas 3 casas están como prácticamente dependiendo de los paneles. Claro. Que se pueden estar inyectándose la red. Entonces la red sería como caso de que esté Mira. neutral, no tenga la suficiente potencia para todas las casas y recién se usa Claro. cada línea de la red. Sí. Truco normal en Valparaíso. En Valparaíso todas las casas son antiguas, ¿cierto? Entonces acá tienes piso 2, piso 3, casas grandotas, que son prácticamente edificios. Entonces, estas casas, ¿quién la utiliza? Comercio. Un pub, ¿cierto? Un hostal. Entonces, ¿qué es lo que hace el hostal? El hostal se compra el edificio, o la casa de 3 pisos, pero no devuelve los medidores. ¿Cacha? O sea, tú quedas con el medidor del piso 1, el medidor del piso 2, el medidor del piso 3. Tú remodelas como una sola casa porque tú tienes una escala común, ¿cierto? En el segundo piso está ahí, no sé, por el servicio de comida, del piso de las habitaciones, pero tú no devuelves los medidores, entonces tú quedas con 3 medidores, o sea, tú quedas prácticamente aquí con 30 kilos, pero estás pagando tarifa BT1. Entonces es mucho más conveniente pagar 3 BT1 que pagar una o BT3 o BT2 o BT4 con 30 kilos. Entonces todos tratan de ajustarse al BT1. No sería entonces separar los 3
Claro, o sea, en realidad lo que se hace acá, se juntan los medidores en un lugar, está el shaft de medidores como si fuera edificio, pero son diferentes lugares que es una misma casa. Eso es... ¿Ya? Pero vamos a los medidores, ¿se le puede inyectar igual los 50 kilos en los paneles? No, pero eso te digo, en este caso... Si tenían separados, No, pues tú tienes... no podría tener todo como un polígono así. Claro, aquí tú tienes 30 kilos. Esos paneles de una zona a casa no. Sí. Se podría conectar. Sí. No, yo no te estoy involucrando en tu problema. No sé si pero lo que pasa es que está dando. Claro, no, aquí tú puedes hacer 30 kilos. 10 kilos por medidor monofásico, 30 kilos. Ese es tu techo. Pero con un ahorro de costo importante. Toda la vida tenéis pagando de uno. ¿Vale la pena o no? Claro. Ya, estamos entonces. Ya, entonces dijimos que era tipo F, y aquí pongo la dirección. ¿Ya? Y aquí recuerdo que era tipo F, eso es lo que pedí. Y en este caso, agregar nuevo, aquí. ¿Ya? Ahí agrego nuevo y reafirmo que tengo ese tipo de empalme. Entonces agregar nuevo. Aquí ya me está poniendo problemas porque tengo que agregar la dirección. Arriba, Entonces, no sé qué dirección le puse. María Arellano. Potencia unitaria, cantidad de instalaciones, le vamos a poner una. Ahora se me deja pasar. Y potencia. La potencia instalada. como máximo para la sección. ¿Cómo? La potencia instalada son la potencia unitaria y la potencia instalada. Sí, en caso que sea una casa. En este caso coincide la potencia unitaria, que son 3 kW, que puse que la ley acá en esta instalación, y corresponde igual a la dual porque en realidad es una sola casa. En caso que declare 3 kilos y tenga una villa o un condominio, entonces va a ser 3 por 10 casas. ¿Ya? En total 30 kilos. Y ahí me dejo pasar y paso al siguiente paso. Valga la redundancia. Y acá viene el tema de qué es lo que tengo que considerar dentro del proyecto. En primer caso, cuando presento cualquier potencia me piden memoria explicativa. ¿Ya? Cuando tengo más de 10 kilos, también tengo obligación de presentar el plano. O sea, tendríamos, ¿qué es lo que me piden acá? Memoria explicativa, plano de la instalación. ¿Es vivienda social? No, por lo tanto no me meto en esta parte de dice proyecto de vivienda social. No está ajena al DS8, entonces aquí yo puedo pedir el permiso municipal que habíamos visto que era como el salvoconducto para hacer la instalación de acuerdo a la norma 4/2003. ¿Ya? Entonces ahí me lo van a pedir porque si no lo tengo no voy a poder adquirirme a la norma anterior. Y ese trabaja juntamente con el siguiente paso que dice documento que acredita que no aplica DS8, permiso de edificación o instructivo que entregue la municipalidad. Profe, ¿qué consta la memoria explicativa? ¿Alguien le puede ayudar a Valencia? ¿En qué consiste la memoria explicativa? ¿Alguien le puede ayudar? Tiene todos los datos conjuntos de la información del proyecto. Claro. Y si tú tienes dudas, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Mira, aquí, ¿qué va linkeado con esta parte? Porque yo estoy ya entregando todo el proyecto, ¿cierto? Y esta es la barra que está acá. Yo me voy a meter a acá. Selección marcas. Aquí tenemos el pliegos técnicos. Entonces tienen que ir al RIC 18.
¿ya? Entonces, cuando tú empiezas a hacer cualquier cosa, te entrega presentación de proyecto. Aquí está. ¿Ya? Los símbolos, todo eso. Ahora, cuando tú tienes que entregar la puesta de servicio, aquí te vas al RIC 19. ¿Ya? Y en el RIC 19 aparece todo lo que venía enseguida y no habíamos considerado, ¿cierto? Que es esto que está acá. La inspección inicial deberá preceder a las pruebas y ensayos que se efectuarán antes de alimentar la instalación. O sea, yo tengo que hacer pruebas de tipo pasiva o activa. Pasiva, ¿cierto? ¿Cuáles son las pruebas pasivas? Continuidad, aislamiento, medición de puesta a tierra. ¿Ya? Pruebas pasivas. Pruebas sin corriente. ¿Ah? Pruebas sin corriente, a fin de cuentas. Sí, todavía no tengo el empalme, por lo tanto tengo que hacerla. Y esos protocolos de medición de tierra, de medición de aislación de alimentadores, etcétera, etcétera, son parte del protocolo de la inspección inicial. ¿Ya? Entonces todo eso lo tengo que sacar la fotito, ¿cierto? Y hacer un informe para poder presentar. Entonces tengo que tener en consideración, cuando yo estoy haciendo la presentación del T1, el RIC 18 y el RIC 19 como fundamentales. Entonces, dijimos que estaban aquí. Entonces, cuando me piden el informe de verificación inicial, tengo que tener claro que eso es RIC 19. Y después me pide el informe de imágenes, RIC 19, porque en el informe de imágenes tengo que presentar todos los avales de la instrumentación que yo utilicé para hacer las mediciones. Entonces, medí tierra, telulómetro. ¿Telulómetro está certificado? Sí, certificado de calibración. Ese certificado de calibración dura exactamente un año. O sea, tú te compras el telulómetro, estás dedicado a esta pega y esa certificación te rige un año. Al año siguiente tienes que renovar. Entonces, el informe de verificación inicial te pide la foto, el número de serie, certificado de calibración y todas esas cuestiones que tienen que estar incorporadas en ese acá. Entonces, ahí vamos al siguiente paso y tengo todos esos elementos que me faltan o que he omitido de la declaración. Entonces, esta no la podría validar porque tengo que empezar a chequear qué es lo que o no realizado, ¿cierto? O realizado en forma errónea. ¿Ya? Entonces aquí te manda el paso 3, el paso 4 y el paso 8, ¿cierto? Donde no tengo elementos ingresados. Entonces ahí me obliga a irme al paso anterior, ¿cierto? Y empezar a realizar, ¿cierto? Desde el inicio para poder verificar, ¿cierto? El estado de las instalaciones. ¿Ya? Entonces, raya para la suma. Cuando presento el T1 es porque ya tengo totalmente claro el tema de la planimetría. ¿Ya? Tenemos el diagrama unilineal determinado, tenemos el cuadro de carga determinado, tenemos la planta con la distribución de los... ¿Eso vendría siendo la planimetría? Claro, claro. ¿Diagrama unilineal dijo? Diagrama unilineal, cuadro de carga, plantas con la distribución y algún detalle si lo amerita. Por ejemplo, si yo estoy presentando un sistema fotovoltaico, tendría que tener el plano, ¿cierto? El cuadro de carga y el detalle, por ejemplo, de cómo monté los paneles. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura? Si lo monté paralelo al techo. En el techo, ¿qué volumen estoy ocupando, ¿cierto? ¿Cuáles son los espacios mínimos que tengo en el techo para poder hacer la mantención? Si tiene más de cierta potencia, si tiene los caminos de tránsito para la mantención, si tiene más de cierta potencia, si tiene la cuerda de herida para poder trabajar en forma segura. Entonces todos esos elementos se van incorporando en la medida que yo aumento la potencia de la planta fotovoltaica, ¿ya? Y aumento las condiciones de riesgo. Entonces, para eso necesito tener claro todos esos elementos para la planimetría y acompañar todo lo que es la parte administrativa, el paquete de memoria explicativa, documentos iniciales
y cuadro de imagen. Así que esto es válido tanto para proyectos eléctricos como para proyectos fotovoltaicos, porque tienen la misma estructura. Nosotros siempre dijimos que los proyectos fotovoltaicos tienen que ver con una fuente diferente, pero están adscritos todas a la RIC. ¿Ya? Las canalizaciones tienen que cumplir la RIC 4. ¿Ya? Los alimentadores tienen que cumplir de todas maneras el tipo de montaje que yo estoy ocupando. Entonces, en el fondo, es un tipo diferente de proyecto, tal cual ustedes ya lo vieron con los proyectos tradicionales. ¿Consulta? ¿Se aclara un poco el tema con el T1? Siempre es bueno verlo, ¿cierto? Y ya tener una visión general de cómo se trabaja. La próxima semana vamos a ver el proceso del T4, que es un poco más engorroso desde el punto de vista de la tramitación, porque tiene muchos más pasos y de repente la compañía dilata algunos, porque en realidad siempre pone el problema. ¿Ya?